Bueno, hola a todos, yo soy Mai y hoy vengo a hablaros de un libro de relatos que me ha encantado y me ha hecho sentir muchísimo. Especialmente me ha emocionado y me ha servido para leer en esos ratitos en los que estaba demasiado cansada para coger una novela larga, de estas que exigen que te metas en su mundo, y prefería dejarme llevar de la mano por una autora que te transporta al interior de su mundo con apenas unas palabras. El libro del que os hablo es Venenitos, de Isabela María Sufa, y os aseguro que si le dais una oportunidad os va a encantar. Es un libro de relatos, cuentos cortos, quizá incluso prosa poética en ocasiones, anécdotas recordadas a medias, una reflexión sobre la infancia y sobre lo que supone ser mujer en un mundo que no está del todo hecho para nosotras. Os voy a leer la sinopsis y acto seguido voy a pasar a hablaros de la autora, porque creo que en este caso es tan importante saber quién escribe el libro como qué estamos leyendo. Empecé a guardar los venenitos mucho antes de terminar el primer relato. No sabía para qué los quería, ni si iba a necesitar solo unos pocos o un saco entero. Ni siquiera sabía que se llamaban así. Y no leí hasta más adelante que si caían al río donde bebían las vacas, éstas se dormían entre rugidos y no despertaban más. Niñas que sepultan caracoles, adolescentes que mienten para conseguir el amor, mujeres adultas que empiezan a drogarse o se lanzan a escribir cuentos, ancianas que no recuerdan o no quieren recordar. Venenitos reúne 20 historias intimistas que giran en torno a lo que supone ser mujer en un mundo entre lo áspero y hostil. Todas ellas surgen del pozo que queda después de cumplir con los papeles de hija, hermana, madre y esposa, de un deseo que nadie ha tenido en cuenta. Con una voz directa e impactante, empleando formas que van desde el relato clásico hasta la prosa libre, la autora hace gala de su instinto narrativo y del gusto por el lenguaje y la precisión. Bien, con esta sinopsis entenderéis que no pude evitar coger el libro. A mí me encantan las novelas, me encanta la ficción, pero, como ya os dije una vez, cuando estoy entre lecturas largas, cuando estoy entre historias complejas y sobre todo cuando he tenido una época de mucho trabajo y de mucho agotamiento, me gustan los relatos porque me parecen una forma de dejarme llevar a mundos más sencillos y sobre todo una forma fantástica de acercarme al mundo interior del autor. Elegí esta novela, entre otras cosas, porque conozco a la autora. La autora es mi prima. Pero es mi prima política, porque Isabela es polaca. Y no estamos leyendo una traducción, no estamos leyendo algo que ella haya escrito en polaco y un español haya traducido a nuestro idioma. Estamos leyendo las palabras de una mujer que escribe en una lengua que no es su lengua materna, sino, digamos, su lengua de adopción. No sé cuántos de vosotros estaréis familiarizados con las dificultades que supone expresarse en una lengua que no es la tuya, sobre todo cuando vives en un país que no es el tuyo. La lengua materna se acaba convirtiendo en ese refugio al que vuelves, os lo digo por experiencia, porque como muchos ya sabéis, yo estuve viviendo en Irlanda. Al final del día, hablar todo el tiempo en un idioma que no es el tuyo te hace sentir un poquito más extranjero, porque al fin y al cabo, el idioma materno es en el que pensamos. Es verdad que llega un punto en el que empiezas a soñar en la lengua en la que vives, pero aún así es difícil ponerte a expresar tus pensamientos más íntimos, tus emociones y tus historias en una lengua que no es la tuya. Eso hace que busques encontrar esas palabras exactas, esa precisión en el lenguaje. Y eso es lo que hace de esta colección de relatos algo tan interesante. Isa es capaz de encontrar la palabra exacta para el sentimiento que nos está contando. Y eso hace que en muy pocas páginas te puede llevar a sitios que no conoces. El hecho de que sea polaca, además, da una sensación extraña al leer los relatos. Porque al fin y al cabo hablamos de lo que supone ser mujer, pero también hablamos de la infancia. Hay una cita que me gusta mucho que habla de la infancia como los recuerdos de una borrachera. No lo recuerdas a medias y lo que no recuerdas te lo inventas. Pero lo importante es que estás aquí, que has llegado hasta aquí. Eso me parece apasionante. Es una experiencia compartida, es lo que hace que tú leas este libro con una sensación de familiaridad enorme, pero al mismo tiempo de distancia, porque al fin y al cabo es una cultura totalmente distinta a la nuestra. Hay una historia que habla de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, de una especie de relato que les contaba su abuela, de la ficción que se creó en torno a ese relato y lo que acabó siendo la realidad, el descubrimiento de adulta, de lo que entrañan esas historias. Y es lo mismo, te da sensación de familiaridad, de romper la barrera de lo infantil y de los cuentos, y al mismo tiempo el contexto y la cultura son tan distintos
que sientes que estás aprendiendo algo nuevo y tienes esa fascinación de cuando te contaban de niño los cuentos de las 1001 noches. A mí personalmente ese toque me ha encantado y me ha llamado muchísimo la atención. Todos los relatos en general me han gustado. Los de prosa poética quizás se me han hecho un poco distintos, porque les daba el significado que yo entendía al leer y supongo que no el que la autora quería darles. Pero creo que es lo que pasa siempre con la poesía, al final. Yo soy muy mala con la poesía, no es para nada lo mío. Y la prosa poética me gusta, pero no siempre he sabido entenderme con ella. Uno de los propósitos que me puse para el año pasado, y que veréis en los vídeos que vaya subiendo este año hablando de mis lecturas, es salirme un poquito de mi zona de confort. Los relatos de Isa no han sido en absoluto salirme de mi zona de confort, o eso pensaba yo al principio, porque te enfrentan a sentimientos y a situaciones con las que todas hemos lidiado en algún momento, pero que no esperábamos ver de esta forma tan cruda. También nos habla de lo que supone ser madre, que es una cosa que yo no conozco y me resulta ajena. Yo tengo muy poco instinto maternal, por no decir que ninguno. Y de cualquier modo, a la hora de leerlo, te encuentras entendiendo perfectamente lo que quiere decir, porque está todo ligado con esa experiencia universal de lo que supone ser mujer. A mí, personalmente, me ha encantado el tono de estos relatos, la forma en la que te acercan a su mundo, la manera en la que la autora te traslada lo que te está intentando contar. En cuanto al estilo, como ya he dicho, Isabela no es española, está escribiendo en castellano siendo polaca. No vais a encontrar errores gramaticales, ni vais a encontrar faltas de ortografía, ni cosas por el estilo. Obviamente esto es un libro que ha sacado una editorial, está revisado y demás, pero es que además Isa apenas las comete. Ya os lo digo como lectora y como familiar. Isa habla perfectamente castellano. Lo que sí que vais a encontrar es una forma distinta de aproximarse a nuestra lengua. Del mismo modo que cuando vosotros habláis en inglés o en francés o en alemán o en cualquier idioma que habléis de segunda lengua, lo utilizáis de forma ligeramente distinta porque al fin y al cabo tenéis otras formas de pensar y otras estructuras en vuestra cabeza. A mí eso me parece fascinante porque viene a sumar a ese toque poético que tiene la narración de Isa. Me ha gustado muchísimo el modo en el que busca la palabra exacta para cada cosa. No hay medias tintas, no hay... las metáforas son muy exactas cuando las hay y cuando no, tú sabes que hay una precisión en el lenguaje, que está diciendo exactamente lo que quiere decir. Y eso hace que la lectura sea al mismo tiempo muy ligera y muy profunda. Esta es una colección de relatos que yo he leído 2 veces, porque tenía la sensación de que la primera me estaba dejando cosas. Me ha gustado mucho y me parece que tiene una profundidad que no se aprecia a simple vista. En definitiva, es una colección de relatos que recomiendo un montón, especialmente para esos ratos entre lecturas más densas, que nos apetece simplemente, como he dicho antes, dejarnos llevar de la mano al mundo interior de otra persona y descubrir cosas nuevas y viejas a la vez, cosas que nos resultan familiares sin entender del todo por qué lo son. Espero que os haya gustado la recomendación, que le deis una oportunidad y que de hacerlo os guste muchísimo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!